Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de los domingos dentro de La Contracrónica, dedicado en exclusiva a los asuntos que me traen los contraescuchas, que son de tipo muy variado. Como ya sabéis, desde hace muchos meses tratamos los domingos los temas más de fondo, mientras que dejamos para los días de entre semana, es decir, del lunes al jueves, los temas más del día, más que están atados a la actualidad. Hice este cambio porque al final se me acumulaban muchísimos mensajes y se pasaban de fecha, caducaban. Entonces a la vuelta de 2 meses o 3 meses pues ya no tenía mucho sentido pasarlo y me daba mucha rabia, así que lo organicé de esta manera y creo que funciona bastante mejor porque además el domingo permite reflexionar sobre otros temas. Hoy tenemos este que habéis visto en la entrada del programa, en el título del programa. El tema principal es sobre lo de Gibraltar y Ceuta y Melilla como añadido. Da la casualidad, además literalmente una casualidad, que lo de Gibraltar se ha reanimado un poquito en los últimos días a raíz de una visita que ha hecho Fabián Picardo a la ministra de Exteriores española, pero vamos, no tiene que ver con eso, es un asunto más de fondo. Bien, si queréis participar en la contrarréplica en esta o en la de cualquier otro día de la semana, no tenéis más que enviar una nota de voz de entre 1 y 2 minutos, pueden ser 3 también, de duración al siguiente número de WhatsApp, para la nota de voz. Es el 690-827909, con el más 34 delante si estáis fuera de España. Y respecto a la calidad de sonido, bueno, no tiene que ser calidad profesional, pero se tiene que escuchar bien. Es decir, alto y claro, que no haya problemas de ruidos de fondo, etcétera, que eso hace, por muy interesante que sea el mensaje, su audición la convierte en una auténtica tortura. Esa es la razón por la que algunos mensajes pues no puedo pasarlos directamente. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Vamos a empezar el programa de hoy con 2 contraescuchas, 2 llamadas seguidas. Sabéis que a veces lo hago cuando van sobre el mismo tema. Los contraescuchas son Francisco y Pepe, que nos hablan de Gibraltar. El mismo tema de fondo, pero 2 asuntos distintos. El primero nos habla sobre la posibilidad de recuperarlo, entre comillas, y el segundo sobre las semejanzas entre Gibraltar y Ceuta y Melilla. Hola Fernando, me parece a mí que la mejor manera de recuperar Gibraltar sería, por ejemplo, restringir sus fronteras, conseguir que sus empresas fueran menos rentables porque no pudieran operar en muchos países. No sé, así a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, sacarlos de la Unión Europea, que creo que sería una buena forma de conseguir que sus empresas se hundiesen como está sucediendo en Gibraltar actualmente. Es decir, ellos mismos están consiguiendo que Gibraltar sea más español a cada paso porque básicamente las empresas se están yendo de allí. Querido Fernando, te acabo de escuchar comparar los supuestos de Gibraltar con los de Ceuta y Melilla. Y con todo el respeto, decirte que creo que en absoluto son comparables. Como bien sabes, Ceuta y Melilla son España desde que España existe como nación. Sin embargo, Gibraltar siempre fue un territorio español desde que España es España, pero fue sometido y continúa a dominio británico por circunstancias bélicas que conoces mejor que yo. Simplemente quería hacer esta anotación y ponerlo de relieve para no dar lugar a ningún tipo de equívoco. Muchas gracias, mucho ánimo y un abrazo fuerte. Bien, pues aquí lo suyo, como son 2 contraescuchas, es ir por partes respecto a lo de la recuperación, entre comillas, es decir, que el Estado recupere Gibraltar, que habría que hacer un pequeño inciso. No puede recuperar el Estado español lo que nunca ha tenido, porque el Estado español como tal, el que tenemos hoy en día, nace en el siglo XIX y Gibraltar pasó a dominio británico a finales del siglo XVIII. Pero bueno, en tanto en cuanto el Estado español actual es heredero de la antigua corona española, pues sí, se podría hablar de recuperación. Pero bueno, en este tema los gibraltareños hay un asunto que no se suele tener en cuenta, y es que a fin de cuentas son los que deberían tener la última palabra.
y hasta ahora se les ha preguntado y no tienen ninguna intención de ser españoles. Ellos querrán dejar de ser británicos, bueno, pues cuando les compense ser otra cosa. Vamos, yo creo que es algo elemental. Y a poco que conozcas Gibraltar y hayas estado allí, hayas hablado con llanitos, es lo primero que te dicen todos. Los gibraltareños son muy celosos de su autonomía, de la autonomía fiscal especialmente, y además es perfectamente lógico que quieran mantenerla. Si nos ponemos en su piel, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando se trata de analizar cualquier asunto relativo a las ciencias sociales? Es ponerse en la piel del otro, que las ciencias sociales no es una ciencia propiamente dicha, no es una ciencia exacta porque toca al ser humano. Y tiene una ventaja, y es que puedes tratar de ponerte en la piel de esos seres humanos. Bien, si nos pusiésemos en la piel de un gibraltareño, lo entenderíamos a la perfección. De la misma manera que si nos ponemos, no sé, en la piel de un andorrano, pues también entenderíamos a la perfección que está encantado con aquello del coprincipado de Andorra. Si hacemos una operación así de sencilla, creo que no habría ninguna duda sobre, no el origen del problema, pero sí la naturaleza del mismo, es decir, y por qué está como está la situación. Pero vamos, algo tan elemental no solemos hacerlo. Tendemos a pensar como lo haría el Estado. Es realmente curioso, y no los individuos. Me consta, Francisco, que tú conoces Gibraltar. Bueno, eres malagueño, más estás muy cerquita, la conoces personalmente y que la conoces bien, no como la mayor parte de españoles que lo más que han hecho, pues en el mejor de los casos es ir por allí una o dos veces como mucho. Evidentemente esto no aplica a los españoles de la zona de Gibraltar, es decir, de Algeciras, la línea de la Concepción, evidentemente ellos pasan a Gibraltar continuamente. Estamos hablando del grueso de los españoles. Lo más que han ido por allí es alguna vez en su vida, comprar tabaco, licor, que a precio descontado, por supuesto, y esa es la razón por la cual compran el tabaco allí. Pero vamos, porque los impuestos son mucho más bajos, y no solo los del tabaco, sino los de prácticamente todo, por no decir todo. Otros directamente es que no han ido en su vida por Gibraltar, y de Gibraltar lo único que conocen es las fotografías que han visto y lo que dicen en la televisión. Pero vamos, aún así, insisten en que hay que recuperar Gibraltar. A pesar de que, desde el punto de vista legal, exclusivamente legal, Felipe V, que no España como tal, es decir, España, ya lo he dicho antes, como tal y como la entendemos, no nació hasta el siglo XIX, Felipe V se lo cedió a la corona inglesa a perpetuidad. Por lo tanto, no hay mucho que rascar aquí si se quiere respetar la legalidad. Podría tener en cuenta que no es el mismo caso que Hong Kong. Hong Kong era una cesión con tiempo limitado, no era a perpetuidad. Otra cosa es que el rey de Inglaterra decida, pues por pura generosidad, bien, romper con aquello, bien, ya, el rey a nosotros, los reyes de España, nos lo cedieron a perpetuidad de hace 300 y pico años, pero renunciamos a eso. Bien, en ese caso no habría problema, pero no parece ser el caso. Pero bueno, podría arguirse que se cedió solo la plaza, como hemos hablado aquí en alguna ocasión, ¿no? La plaza y el Peñol, lógicamente, pero no el istmo, donde se encuentra, por cierto, el aeropuerto de Gibraltar. Y este es un buen argumento, ya lo he dicho muchas veces, pero vamos, no resuelve en absoluto el problema. Es decir, aun si devolviesen el istmo, pongamos por caso que dijesen, nada, se acaba el problema, ya está, exclusivamente la plaza y sin el istmo. Lo devolvemos y esto, que este aeropuerto, pues que se lo queden los algecireños o los llanitos de la línea de la Concepción. Bien, aún así el problema seguiría existiendo. Así que, no lo sé, pero quizás sea lo mejor, sea asumir lo que hay, al margen de la historia y de lo que haya sucedido, lo que hay a día de hoy, es decir, en el año 2020. E incluso aprender, es decir, inspirarnos en Gibraltar. Si el esquema fiscal gibraltareño se adoptase, no sé, en Algeciras, por ejemplo, o en Ceuta, son vecinas, la ventaja de Gibraltar se esfumaría, porque Gibraltar es un producto de sus impuestos y de su regulación. Pero nada, lo que quieren es someter a Gibraltar pues a la locura fiscal que hay en Ceuta, o que hay, no digamos ya en Algeciras. Ceuta todavía tiene algunas ventajas por estar al otro lado del estrecho. Es decir, ir por el lado de lo malo, obligarles a vivir peor y a pagar más impuestos en lugar de decir, bien, copiemos a los buenos, copiemos a los que lo están haciendo bien, porque Gibraltar, a pesar de tener unos impuestos bajos, es un lugar donde la calidad de vida es muy alta, hay sanidad y todas estas cosas. No penséis que están los pobres gibraltareños muriéndose por la calle, nada más lejos de la realidad. No hay más que ver el ingreso medio del gibraltareño y compararlo con el del ceutí o con el del algecireño, ¿no? Pero bueno, si fuésemos la mitad de prácticos en España que los ingleses, yo creo que otro gallo nos cantaría, no solo con este tema de Gibraltar, sino con muchas cosas más. Pero nada, estamos con los esencialismos, nos matan los esencialismos, el todo o nada, y claro, dentro de Gibraltar, cada vez que preguntan,
Y lo han hecho en alguna ocasión a todos, pero vamos, se puede preguntar a título individual, pasar por ahí, se puede entrar sin problemas, a nadie le van a poner una pega y hablar con gibraltareños, cosa que no está de más. Cuando uno viaja, lo suyo es hablar con la gente del lugar y preguntar educadamente, ¿no? Bien, pues nadie quiere que se vayan los ingleses. Y cuando digo nadie, es prácticamente nadie. Yo no he conocido un solo gibraltareño en mi vida que diga que no, que prefiere estar en España. A pesar de todo, te lo dice en perfecto español. Por supuesto que es su lengua madre, en la mayor parte de los casos. Ojo, si yo fuese gibraltareño, no lo soy, pero si lo fuese, bueno, aunque fuese gibraltareño de adopción, es decir, que fui para allá y ya me quedé, bueno, que sería un caso de gibraltareño también. Bien, si yo fuese gibraltareño, ya fuese nativo de adopción, pues tampoco querría que se fuesen, ¿eh? Porque aquí hay un error muy común, que se cae continuamente en él, y es pensar que la nacionalidad te la otorga el pasaporte. No, no es así. Te la da a efectos legales. Ya está, para de contar. Y nada más. Si yo mañana me nacionalizo austriaco, qué sé yo, porque conozco a una austriaca estupenda, me caso con ella y bueno, y me voy a vivir allí, ya me quedo, ¿no? Y decido, pues, porque ya quiero, pues, no sé, votar en Austria y esas cosas, o qué sé yo, porque es por puro gusto. Sacarme el pasaporte austriaco, ¿dejaría de ser español? Bueno, a efectos legales sí. Tendría que devolver el pasaporte porque no hay convenio de doble nacionalidad entre España y Austria, pero nada más. Español seguiría siendo, naturalmente. Nací español y voy a morir español, nada más. Como, en fin, todos los que me estéis escuchando que seáis españoles. La nacionalidad es preexistente al Estado. Es algo que no entendemos bien. Pero claro, después de 200 años, a ver quién recuerda lo básico. Es decir, que confundimos siempre nación con Estado. Si mañana, pongamos por caso, el Estado español desapareciese, los españoles seguiríamos ahí. De la misma manera que si desapareciese el Estado francés, los franceses seguirían ahí, o el Estado alemán. Cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, el Estado alemán desapareció y tardó 4 años en resurgir. Entonces aparecieron 2. De 1945 a 1949 no existe un Estado alemán. Una parte está ocupada por 3 potencias occidentales y la otra por una potencia oriental. Ya está, no hay un gobierno alemán como tal, pero los alemanes seguían ahí. Luego ya pues se conformaron 2 estados alemanes. Bueno, pues si mañana desapareciese el Estado español, nosotros seguiríamos ahí, como siguieron los polacos, cuando Polonia, como Estado al menos, desapareció durante siglo y pico, hasta después de la Primera Guerra Mundial, después de que se la repartiesen entre prusianos, austriacos y rusos a finales del siglo XVIII. Entonces aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Los gibraltareños son españoles? Bueno, son un poco de todo, esa es la verdad, porque 300 años no pasan en balde. Los llanitos, que son algo así como, creo que son 2/3 de los habitantes, son una variedad de andaluces, más o menos. Los llanitos, vamos, indistinguibles de un tipo de Algeciras, tanto en el dialecto que hablan. Meten algunos anglicismos, eso sí, pero vamos, en el resto no hay ninguna diferencia. Y luego el tercio restante pues es un popurrí de gente llegada de todas partes de lo que fue el Imperio Británico. Hay de todo en Gibraltar. Uno cuando pasea por la calle principal ve que hay pakistaníes, malteses, egipcios, de todo. Mira los apellidos de los ministros principales de Gibraltar, de los últimos, no sé, Joe Bosano, por ejemplo, Caruana, o el actual, Fabián Picardo, ¿no? Son todos una mezcla de llanitos, con malteses, con españoles. De hecho, la abuela de Picardo no sé si se habrá muerto, es española, una española republicana, exiliada, que ya se afincó allí. Bueno, pues al final su nieto ha terminado siendo ministro principal de Gibraltar. Como vemos, el tema es más complejo que decir esto es español o esto es inglés. Deben de ser los gibraltareños quienes decidan qué es lo que es y porque eso es lo justo, además. Desde luego, en el plan de os vamos a anexionar y os vais a enterar, poco se va a avanzar. Respecto a lo que comenta Pepe sobre Gibraltar y Ceuta y Melilla, que es un tema también bastante interesante y que normalmente se suele comparar, claro, es que se quejan de Gibraltar, pero luego tienen 2 Gibraltares en el norte de África, que son Ceuta y Melilla. Bien, desde el punto de vista político, formalmente político, no son exactamente lo mismo. Ceuta y Melilla son parte de España integral, es decir, conforman 2 ciudades autónomas equivalentes a una comunidad autónoma, porque lo único que muchísimo más pequeñas, claro está, porque Ceuta y Melilla son la ciudad y los alrededores y poquito más. Bueno, en el caso de Ceuta, en el caso de Melilla, que es más pequeña que Ceuta,
salir de la ciudad y ya, bueno, aunque tiene algo de campo, muy poquito, un pequeño bosquecillo y poco más, pero bueno, que son comunidades autónomas, a efectos prácticos, ciudades autónomas, que es como se llama. Lo que no tienen es, evidentemente, al ser un lugar tan pequeño, no tienen alcaldía como tal. El presidente de la ciudad autónoma es a la vez el alcalde de la ciudad. Pero bueno, que a todos los efectos son parte del país. Mientras que Gibraltar es un territorio británico de ultramar, así es como se le conoce. Son una variedad, están los dominios de la corona, el Reino Unido propiamente dicho, y luego lo que se llama en el Reino Unido los British Overseas Territories, que son los territorios británicos de ultramar, que hay unos cuantos, no son 15, una cosa así. Las Caimán, por ejemplo, en el Caribe, son territorios británicos de ultramar, las Bermudas o las Islas Malvinas, por ejemplo, también. Es un estatus un tanto extraño, ya que no forman parte del Reino Unido, pero a la vez son británicas. Es decir, se autogobiernan en todos los casos mediante un gobernador elegido por sus habitantes, es decir, a Fabián Picardo le han elegido los gibraltareños, no lo ha puesto ahí la reina ni el gobierno británico, y el Reino Unido de lo que se encarga es de su defensa y, por supuesto, de las relaciones exteriores. Esto de los territorios británicos de ultramar sería algo parecido al estatus raro este que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, lo del el Estado libre asociado. No es exactamente lo mismo, pero vamos, que entre un país completamente dependiente, digamos, una colonia. Cuando dicen que Gibraltar es una colonia, no es propiamente una colonia. Una colonia no se autogobierna, se gobierna desde la metrópoli. No es el caso de Gibraltar. Y entre una colonia y un país completamente independiente, pues hay puntos intermedios. Uno de estos puntos intermedios pues lo tenemos claramente con Gibraltar. La parte, digamos, de defensa y de diplomacia se la llevan a cabo los británicos, y en el resto su autonomía es pues prácticamente absoluta. De hecho, esta es una de las razones por las cuales Gibraltar se ganó la autonomía, gracias a sus impuestos, porque no le cuestan dinero al Reino Unido. No cuesta tener algunos de los territorios británicos de ultramar, de hecho son tremendamente beneficiosos, otros no, otros les cuestan dinero, qué sé yo, Pitcairn, por ejemplo, que es un islote perdido en el Pacífico, pero el caso de las Bermudas o de las Caimán o de, por ejemplo, Gibraltar, se costean su propia existencia. Luego hay otra cosa en esto, y es la cuestión demográfica, que también importa, evidentemente. Ceuta y Melilla son parte de España desde el siglo XV y el siglo XVI, primero, bueno, del Reino de Castilla, primero, y luego ya de parte de España. En el caso de Melilla fue fundada por españoles en el año 1497, allí llegó Pedro de Estopiñán en una expedición que ni siquiera mandó el rey, mandó un noble, un aristócrata andaluz. Y luego Ceuta era portuguesa al principio, pero decidieron, conquistada en el siglo XV, a principios del siglo XV, y luego decidieron los propios tutíes mantenerse en los dominios del rey de España en el año 1640, cuando Portugal se separó. Esa es la razón por la cual Ceuta, el escudo de Ceuta es como el de Portugal, vamos. Su población, tanto en Ceuta como Melilla, actualmente es mayoritariamente española, desde el punto de vista étnico estoy hablando. En Gibraltar los británicos, en cambio, son una minoría. Es decir, como vemos, hay alguna diferencia más. Pero claro, eso no significa nada. Eso no es que como son españoles étnicos, si queremos llamarlo así, pues ya automáticamente tienen que formar parte de España. A ver, Argentina o Chile también estaban pobladas mayoritariamente por españoles desde el punto de vista étnico hace 2 siglos y se pusieron por su cuenta. De nuevo estamos ante el mismo problema, fijaos, de nación y Estado, que los identificamos como si no cupiese otra posibilidad. Es una idea sobre la que cae el del romanticismo nacionalista, de la que bebe el mismo nazismo, no es por nada. Esto de todos los alemanes étnicos, todos los que hablen alemán, tienen que pertenecer al mismo Estado. Así se justificó la anexión de los Sudetes, la de Austria, bueno, hasta la idea que tenían de ocupar Danzig, porque estaba habitada básicamente, y que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, porque estaba habitada básicamente por alemanes. No tiene que funcionar así. Ahí tenemos el caso de Suiza. Tenemos gente que habla alemán, que habla francés, que habla italiano, romanches, y no pasa nada. Están dentro del mismo estado que es la Confederación Helvética. Es decir, esa es la idea, no la otra. La otra es la que nos está asfixiando y la que al final nos impide hasta pensar. No sé, si mañana pongamos por caso la isla de Lanzarote en las Canarias se independiza y forma, qué sé yo, la República de Lanzarote, pues sus habitantes seguirían siendo lo que son, no iban a cambiar de un día para otro. Lanzaroteños, que eso ya lo son, por supuesto, canarios también, y seguirían siendo españoles, aunque con otro pasaporte, lógicamente. Nada más cambiaría. Y lo mismo con Ceuta y Melilla. La identidad se construye desde abajo, no desde arriba. Pero nada, después de 200 años de estatismo bestial, pues nos han convencido de lo contrario.
Vamos ahora con Sergio, que tiene un par de preguntas, una sobre la bandera de España, y otra sobre el Sahel. Hola, buenos días. Nada, felicitarte de nuevo por tu programa. Y nada, dos preguntas en dos temas muy diferentes. A ver si pudieras incluir dos programas de este tipo. Uno, la bandera, al hilo de la anécdota que contaste de tus amigos gays, cuando la gente se metía con ellos por la bandera, cómo hemos conseguido que la bandera sea este punto de desunión más que de unión. Y luego otro muy diferente, como que da para programa entero. Sí me gustaría abordarlo. Estoy cada vez leyendo más noticias sobre el Sahel y todo el tema de las intervenciones militares en la zona, desde pues, que llevan ya varios años, y me parece un tema un poco escondido que casi no salen las noticias. Y bueno, si pudieras extenderte sobre eso, muchas gracias. Bueno, Sergio, la bandera es un caso de estos típicos españoles de problema fabricado y después enquistado, que proporciona buenos réditos políticos, tanto a los de un lado como a los del otro. El asunto, además, está muy enrevesado, porque tenemos, fíjate, de un lado, dos banderas nacionales, que sería una la rojigualda, la actual, y luego otra la tricolor, que también es ese equivalente. Y luego, por otro, las banderas regionales, que reniegan de las dos anteriores, o por lo menos los que las portan suelen renegar de las dos anteriores. El lío, evidentemente, es monumental y afecta, eso sí, más a la izquierda que a la derecha, que pues la izquierda se ve privada de una enseña única como reclamo. En la derecha se aprovechan de ello, obviamente, y sacan la rojigualda y la pasean todo lo que pueden. En algunos casos, como con Vox, pues de manera muy intensa. Esto, evidentemente, pues enfada a los otros. Hemos tenido ocasión de verlo ahora con esto de las mascarillas con la bandera de España, ¿no? Dicen, es que se han apropiado de la bandera. Bueno, nada te impide utilizarla a ti. De hecho, Pedro Sánchez el otro día se la puso para que vea, nadie se lo ha echado en cara. Entiendo que algunos de sus votantes y poco más. Pero bueno, el hecho es que les cuesta adoptar el mismo símbolo porque, claro, antes de eso lo han estado condenando. Recordemos aquello que decía Pablo Iglesias del himno nacional, que era una pachanga fachosa y que la bandera no la representaba, en fin. Creo que este es un problema que no se va a resolver en mucho tiempo. Tendremos que convivir con él. En cuanto a lo del Sahel, que es un tema más interesante, si te soy sincero, que este de la bandera, a ver, el asunto requeriría mucho más tiempo del que dispongo aquí, en la contrarréplica. En fin, no puedo dedicarle más que unos minutos a cada tema. A ver, pero vamos, para hacerse una idea del problema, solo hay que echar un vistazo al mapa político al sur del Sáhara. Hacedme el favor de echar un vistazo a un mapa cualquiera de estos de Google Maps y veréis lo primero, el político, ¿eh? No miréis el físico porque ese no os va a decir nada. Bueno, el físico os va a mostrar una frontera verde, digamos, donde se acaba el Sáhara y empieza propiamente el Sahel. No es que en el Sahel llueva mucho, pero al menos sí crece algo de vegetación porque tienen una temporada lluviosa, aunque sea un poco breve, pero bueno, que se nota, por ejemplo, en Mali o en Níger se ve perfectamente dónde está la línea, o en Chad o en el Sudán también se ve dónde está la línea del Sahel. Bueno, pues ahí si vais al político veréis que las fronteras son un tanto peculiares, que muchas de ellas están hechas con tiralíneas, siguiendo las zonas de dominio inglés y británico. Y dentro de esas mismas zonas se crearon países donde había pues algo así como capitanías de cada o subunidades de gobierno dentro de las colonias. No sé, países como pues Mali o Níger o el Chad son completamente artificiales. Bien, pues echar un vistazo al mapa religioso. Búscatelo, mapa religioso de África, y echa un vistazo ahí. Y observa dónde está la frontera entre el Islam y las comunidades cristianas y animistas. Bien, pues a todo eso, lo tienes todo en la coctelera, ahora métele un elemento más. Súmale el crecimiento demográfico que ha sido desmesurado en los últimos 50, 60 años de toda esa zona, que estaba por lo demás muy poco poblada, porque la tierra tampoco es que dé mucho, y unos rendimientos de la tierra decrecientes, porque es un lugar muy pobre. Y además asolado por todo tipo de conflictos. Bien, pues ahí tienes el origen de todos los problemas que arrastra el Sahel y que seguirá arrastrándolos a lo largo, no sé si del próximo siglo, esperemos que no, pero sí de las próximas décadas. Bien, vamos ahora con Alex, que nos hace una reflexión sobre Rusia. Muy buenos días, Fernando. Lo primero, como siempre, como hacen todos, y yo no voy a ser excepción, felicitarte por tu gran programa. Lo veo, bueno, no mejor dicho, lo escucho mientras desayuno la gran mayoría de los días. Y quería dar una reflexión sobre Rusia y cuál puede ser su próximo movimiento en el panorama internacional. Es una simple reflexión, no es que vaya a jurar que vayan a hacer esto sí o sí, o que vayan a hacer otra cosa, pero
es para, como dirían los ingleses, food for thought, como comida para la mente. Y trata de lo siguiente. En un mundo, o mejor dicho, una Unión Europea, una OTAN, en un mundo post-COVID-19, con una gran crisis económica, y que por motivos económicos, véase, el recelo de los países del norte de Europa, como Holanda o Alemania, a dejar a que países como España o Italia hagan de las suyas, pues en un contexto de una Europa menos unida y posiblemente una OTAN también menos unida, podría darse el caso de que con esta crisis económica, que también afectará al gigante euroasiático, el gigante euroasiático ruso, Putin empieza a perder muchísimo más apoyo. ¿Y qué es lo que suele hacer cuando pierde mucho apoyo? Pues en principio hace cosas como la intervención militar en Siria o la anexión de Crimea, aunque eso es parcialmente debido a la situación que se estaba dando en ese momento y parcialmente debido a que empezaba a tener baja popularidad. El hecho es que durante varios años, desde el 2018, incluso antes, bielorrusos y rusos llevan haciendo ejercicios militares conjuntos y de hecho los rusos han desplegado bases militares, tienen un control bastante férreo de la geopolítica bielorrusa, a pesar de que ahora Lukashenko quiere un poco zafarse del control del Kremlin. Pero si miramos a los ejercicios militares rusos que fueron en 2018, de septiembre de 2018, si mal no recuerdo, el contexto de esos ejercicios militares trataba de que en la parte fronteriza entre Bielorrusia y Lituania existía un movimiento rebelde, separatista, apoyado por potencias occidentales. Esto según ellos. Y que las tropas conjuntas, tanto rusas como bielorrusas, aplastaban esta sublevación, este separatismo, y esto despertó, entre gentes cultas dentro de la intelectualidad bielorrusa, despertaba ciertas dudas porque levantaba ciertas cicatrices del pasado bielorruso. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Con una OTAN más desunida, una Unión Europea más desunida y más centrada en salvarse económicamente, con una Rusia también con Putin perdiendo popularidad y Bielorrusia probablemente también con sus propios problemas internos, el Kremlin, Putin, podría inventarse una excusa para intervenir en Bielorrusia. Esto es, hacer un supuesto atentado terrorista en Minsk, en Gomel, en cualquier ciudad bielorrusa y echarle la culpa a cualquier movimiento separatista que absolutamente nadie conocía hasta ese momento, decir que estaban apoyados por potencias occidentales y así acelerar el proceso de anexión encubierta que hay de Rusia hacia su vecino menor, Bielorrusia. Vamos, que lo mismo que hicieron con la Segunda Guerra Chechena, hicieron un autoatentado en un apartamento, en un gran bloque de apartamentos, murió muchísima gente y eso les dio la excusa perfecta para intervenir de nuevo en Chechenia. Pues algo similar podría darse en Bielorrusia. Y ya no digamos si si son muy atrevidos, pueden hacerlo contra los estados bálticos, cosa todavía menos probable, mucho menos probable, pero para algo tenemos tropas españolas, canadienses, estadounidenses, polacas, ahí desplegadas. Un saludo, un muy cordial saludo y gracias por escucharme. Bueno, Alex, a ver, te veo, no sé, muy optimista con Bielorrusia. A ver, Putin lo primero lo que tendrá que pensar cuando esto pase, tras esta historia de la COVID-19, es cómo cuadrar el presupuesto con el precio del crudo y el del gas por los suelos. Esto es lo primero que tendrá que hacer y va a tener problemas serios. La política exterior rusa depende de que haya dinero para poderla pagar, nada más. Bueno, como todas las políticas exteriores. Pero si tienes una política exterior especialmente agresiva y como ha sido la rusa, de estar metiéndose aquí y allá, que si en Siria, que si en Crimea, etcétera, de los últimos 10 años, menos hay que poderlo pagar, hay que financiarlo. Y la única manera que tienes de financiar es las guerras son muy caras, es lo más caro del mundo. Bien, el caso de Rusia es vendiendo materias primas fuera.
Si esas materias primas están altas, se pagan bien, bueno, no hay problema, entran muchos dólares, pero si están bajas no entra nada. Y ese es el problema que tiene no solo Rusia, sino, como hablaba aquí la semana pasada, los países del Golfo Pérsico. Luego, respecto a Bielorrusia, a ver, es un país insignificante, no tengo nada contra los bielorrusos, solo faltaba, pero seguramente es muy bonito. O sea, es un país muy boscoso y muy verde, pero vamos, que desde el punto de vista político es insignificante, pero es que también como república. A ver, tiene menos habitantes que Portugal y luego es mucho más pobre que Portugal. Su PIB, para que te hagas una idea, es inferior al de Kenia. Es uno de los países, pues junto con Albania, yo creo, de los países más pobres de Europa. Eso para que te hagas una idea. Bielorrusia tiene, de hecho, algo de parque temático de la antigua URSS. Es una dictadura. Bueno, Lukashenko lleva en el poder desde hace 25 años, desde los años mediados de los años 90. Lukashenko era un tipo que había trabajado de militar, que era militar, del Ejército Rojo, había sido guardia de fronteras, ¿no? Él le pilló el cambio ya, jovencito, pero bueno, que en los años 80 y tal había sido guardia de fronteras del Ejército Rojo. Eso por el lado político, y luego económicamente es un satélite de Rusia, produce para Rusia. Su alineamiento con Rusia es absoluto, sin fisuras, entre otras cosas porque dependen de Rusia para todo. Caray, hasta la estética del Estado es muy soviética. Mira el escudo del país, hazme el favor. Entra, busca escudo Bielorrusia y verás, o Coat of Arms Belarus, que es como se dice en inglés, y verás el escudo. Bueno, es el mismo que tenía la República Socialista Soviética de Bielorrusia, pero sin la hoz y el martillo en el centro. En el resto no han cambiado los haces de trigo por los lados, todo es exactamente igual. Bien, pues ya terminamos con Pablo, que bueno, me hace una pregunta de tipo político personal. Todos sabemos que desde muy joven te consideras liberal, pero antes de conocer el liberalismo, ¿en qué parte del espectro político te situarías? ¿En el anarquismo, el totalitarismo, el conservadurismo o el progresismo? ¿O por el mero hecho de no interesarte la política y desconocerla en aquella época te situarías en el centrismo? Gracias y un saludo. Me encanta tu programa. Bueno, Pablo, a ver, antes de ser liberal no me situaba en ningún sitio, eso sí te soy sincero. No sé, no me interesaba la política a los 16, 17, 18 años. A ver, si me hubieses preguntado con esa edad, a los 18 años por ahí, o 19 incluso, sobre temas políticos, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Pues seguramente la mayor parte de temas no te hubiese contestado, pero no por mala educación, sino por desconocimiento. O te hubiese dado respuestas así genéricas de tipo socialdemócrata, sin grandes compromisos. Yo al liberalismo llegué a través de un libro de Jean-François Revel, que se titula El conocimiento inútil, que me gustó muchísimo con 19 años. Y pues claro, de esto ha pasado un montón de tiempo. Entonces, el libro lo he leído otras veces y no me ha causado el mismo impacto, aunque me sigue gustando. Y bueno, a partir de ella pues fue interesándome más por el tema. Y luego ya con 21, un tiempo después, estaba ya estudiando la carrera y tal. Me interesé por la economía, eso me llevó a Hayek y ya me aficioné. Y a partir de ahí, pues desde entonces ya he sido siempre liberal, pero vamos, que antes de eso nada, ¿qué es lo suyo? En la adolescencia no hay que estar politiqueando, en la adolescencia hay que estar disfrutando de ella y dedicado a cosas que merecen la pena en la vida, como la música, las chicas y esas cosas. Así que si tienes 19 años, pasa de política, ya tendrás tiempo, si luego la vida es muy larga. Bueno, pues con esto, queridos amigos, ya sabéis, termina la contra de hoy y me despido de vosotros. Hasta mañana. La contrahistoria es la historia que te contaron en la escuela, pero no como te la contaron en la escuela. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Todas las épocas, historia del arte, grandes batallas y grandes personajes.